Bueno, muchas gracias. Señor Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, señoras y señores congresistas, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, señoras y señores, y también aquellos que nos siguen a través de las redes, quería empezar diciéndoles que es para mí un gran honor esta invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes compartiendo algunas opiniones y algunas informaciones sobre un tema que es para nosotros en la Unión Europea, pero creo que también para muchos otros países y para el Perú, un tema de suma preocupación, de suma al que le damos mucha atención y nos produce gran preocupación. Quería hablar evidentemente del caso de Ucrania, de la invasión de las tropas de la Federación Rusa a Ucrania. Claramente es un hecho que es una catástrofe para Ucrania, una catástrofe a todos los niveles. Las pérdidas materiales son incalculables, las pérdidas en vidas humanas también. Hay evidentemente problemas de respeto de los derechos humanos. Hay más de 4 millones de refugiados. Hay una situación humanitaria insostenible. Claramente para Ucrania, la economía ucraniana está sufriendo muchísimo, como la economía rusa, por otra parte. Claramente es una catástrofe mayor para un país que está luchando y está defendiendo. Pero esta crisis, tal y como la vemos de la Unión Europea, no solo es una catástrofe para Ucrania, un país que ha sido, digamos, invadido ilegalmente e injustamente. Es también un problema mayor para la seguridad en Europa. Desde la Segunda Guerra Mundial, que no vivíamos en Europa unas hostilidades de esta naturaleza. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido una situación tan inestable y tan peligrosa. Rusia es un país, una potencia nuclear. Las posibilidades de escalada están ahí, no se pueden obviar. Claramente es un problema importantísimo para la estabilidad en Europa y por tanto nos tiene muy preocupados. Pero esta crisis, y ese es el tema quizá que quería compartir con ustedes aquí, no solo es una catástrofe para Ucrania, no solo es un problema mayor para la estabilidad en Europa, sino que es también para nosotros un problema fundamental, yo diría, para todos los países del mundo, porque es un atentado a principios fundamentales del derecho internacional y de la convivencia entre naciones. Cuando un país grande invade otro más pequeño y quizá más indefenso, por el hecho de que puede hacerlo, está vulnerando principios tan fundamentales como la soberanía, como la integridad territorial, como la intangibilidad de las fronteras, como la autodeterminación de los países que tienen el derecho a elegir sus socios, sus aliados y su futuro. Entonces, está vulnerando principios básicos para la convivencia de todos los países. Principios básicos para asegurar la paz y la estabilidad en Europa, pero también para asegurar la paz y la estabilidad en todas las otras regiones del mundo, incluido Latinoamérica. Imagínense la situación también en América Latina si estos principios fundamentales no se respetasen. Sería la ley del más fuerte. Y eso es algo que yo creo no podemos permitir. Nadie puede permitir y por eso creo que nadie puede darse el lujo, yo diría, de mirar para otro lado mientras esto está sucediendo. Y de hecho, creo que la comunidad internacional ha visto esto bastante claramente.
y lo ha plasmado en actos importantes. Por ejemplo, el 2 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron una resolución muy importante condenando la guerra y pidiendo la retirada, el cese de las hostilidades y la retirada del ejército ruso. Esta, evidentemente, no pudo ser una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque Rusia es digamos, un miembro con derecho de voto y, por tanto, la operatividad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es muy limitada en estos momentos, pero sí fue un voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los países están representados, y fue un voto muy claro. Fue un voto muy claro en el que 141 países sostuvieron la resolución y solo 5 se opusieron, incluyendo Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte. Es cierto que hubo 35 abstenciones, algunas de estas abstenciones de países importantes, en todo caso países muy poblados. Pero bueno, masivamente, 141 contra 5, es realmente un mensaje muy claro de la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional justamente creo que vio que había valores fundamentales importantes para todos que estaban en juego. Un mes más tarde, el 24 de marzo, hubo otro voto similar, centrado en la situación humanitaria y en el respeto del derecho internacional humanitario fundamental. También el voto fue masivo a favor de la resolución. Fue masivo mundialmente y yo creo que si en algún sitio fue particularmente masivo fue en América Latina. En las dos resoluciones, tanto la de principios de marzo como la de finales de marzo, América Latina votó masivamente a favor de la resolución y una mayoría de países de América Latina además copatrocinaron activamente la resolución. No hubo ningún voto en contra en todo el continente. Y hubo solo 4 abstenciones. Incluso los países que estaban tradicionalmente más cercanos a Rusia no pudieron votar contra la resolución porque justamente hay en juego principios tan básicos y tan importantes para todos los países. Entonces yo creo que esta reacción de la comunidad internacional es muy, digamos, sana. Es muy sana y además se declina también por regiones. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos también adoptó una resolución muy fuerte en el mismo sentido, condenando la invasión y pidiendo la retirada de las tropas rusas de forma incondicional e inmediata. Y también sin ningún voto en contra, aunque sí con algunas abstenciones. La Corte de Justicia Internacional adoptó una decisión sobre la invasión rusa, declarándola de alguna forma ilegal, injustificada, y pidiendo la retirada de las tropas rusas. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son de obligado cumplimiento. O sea, que si Rusia no las cumple, está vulnerando todavía más el derecho internacional y sus obligaciones internacionales. Todo esto para decir que hay un consenso sobre la defensa de estos valores comunes y yo quiero felicitarme de que América Latina está dentro de ese consenso y está dentro de ese consenso muy, digamos, decididamente. Y Perú también. Perú también votó favorablemente en todas estas ocasiones y además sponsorizó la resolución. Y creo que lo ha hecho en solidaridad con Ucrania, con Europa, pero sobre todo quizá porque ve que sus propios intereses están allí y hay que defenderlos.
La situación no se ha solucionado. Incluso las noticias que tenemos no son esperanzadoras por el momento. La situación humanitaria es catastrófica. Las informaciones que recibimos actualmente, en particular las de las zonas recientemente liberadas que habían sido ocupadas por el ejército ruso cerca de Kiev, son más que alarmantes. Se está bombardeando de forma masiva ciudades y objetivos civiles. En la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, han aparecido fosas comunes, con un gran número de civiles muertos. Todos estos hechos son infinitamente preocupantes, tendrán que ser esclarecidos y los responsables tendrán que asumir sus responsabilidades. Y Rusia es la potencia ocupante y en tal que potencia ocupante tiene la obligación de asegurar el respeto del derecho internacional humanitario en las zonas que controla. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso en pie una comisión para aclarar todos los atentados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Ucrania. Esta comisión especial debe trabajar, debemos apoyarla. Y los resultados tendrán que ser claros y tendremos que actuar sobre esos resultados. Este tipo de agresiones y este tipo de violaciones de los derechos humanos no pueden quedar impunes. El tema de los refugiados, como he dicho, hay 4 millones de refugiados que han salido de Ucrania en un lapso de tiempo muy reducido, cuatro semanas. Hay más de 2,5 millones de refugiados solo en Polonia. La Unión Europea está tratando de ayudar dentro y fuera de Ucrania. Ayudar financieramente y también ayudar otorgando a todos los refugiados que salen de Ucrania, independientemente del país de origen inicial, protección temporal. Y también facilitando la repatriación de aquellos refugiados que sean de otros países y quieran volver a su país, por ejemplo, a Ecuador o a Perú. Esto evidentemente, que es una situación que nos tiene muy preocupados, no nos puede hacer olvidar la situación de otros refugiados. Y aquí quiero mencionar en particular los refugiados venezolanos, más de 6 millones, que han sido muy generosamente acogidos por países de la región y a los que estamos tratando de ayudar para que se puedan insertar en estos países de acogida mientras dure el tiempo que estén en el exilio, que estén refugiados. Y estamos comprometidos a seguir. Hemos tomado compromisos que vamos a cumplir también en el caso de los refugiados venezolanos. La guerra en Ucrania es algo que queremos terminar y terminar lo antes posible. Y es por eso que hemos movilizado como Unión Europea todo nuestro arsenal diplomático y económico, también tomando sanciones importantes, sanciones que no habíamos tomado nunca hasta ahora. No estamos en guerra, ni somos una organización militar, pero sí que consideramos nuestra responsabilidad de hacer todo lo que podamos para terminar con esta catástrofe humanitaria, para restablecer la estabilidad en Europa y para limitar todo lo que sea posible la afrenta a estos principios básicos del derecho internacional que mencionaba y que son un problema sistémico para todos si aceptamos una violación.
Entonces, en eso estamos. Evidentemente, esta guerra ha tenido muchas consecuencias negativas. Aparte de los refugiados, de las víctimas que he mencionado, aquí hay también un problema económico. La economía mundial está sufriendo de esta guerra. Hay un aumento del precio de las materias primas, un aumento del precio de la energía, que muchos países están sufriendo, y en particular en Europa también estamos sufriendo. Hay un aumento... Por favor, si pudiera concluir en 3 a 4 minutos. Muchas gracias. En 3 a 4 minutos concluyo. No se preocupe. Un aumento del precio de las materias primas, en particular también de productos alimentarios, como cereales. Rusia y en particular Ucrania son importantes productores de cereales y sobre todo de trigo. Ucrania exporta el 40% del total de las exportaciones mundiales de trigo. Si no puede exportar, evidentemente los precios aumentan. Y además, el problema es este año porque no pueden exportar, y el problema será el año que viene porque no habrán podido plantar este año para poder producir el año que viene. Somos conscientes de eso y estamos trabajando con nuestros socios para ver en qué medida se puede limitar, en particular para los países en desarrollo más vulnerables en términos de seguridad alimentaria. La situación de los países varía, porque aquellos países productores de materias primas o de cereales serán beneficiados y aquellos importadores serán perjudicados. Y en general los países tienen un poco de cada lado. En el caso de Perú, por ejemplo, el aumento del precio del cobre es beneficiario, pero el aumento de los cereales no, y ya se ha traducido en inflación. Señor presidente, como me ha llamado un poco al orden, no voy a seguir con mi exposición. Quizá podría volver sobre alguno de estos temas si fuera necesario durante el debate, pero solo quería terminar diciendo que esta crisis en la que hemos estado juntos con América Latina y con el Perú, tomando posiciones en el campo internacional, nos debe llevar a ir todavía más allá en nuestras relaciones. O sea, no solo podemos cooperar en el ámbito multilateral, que debemos hacerlo, sino que debemos aprovechar todos estos valores comunes que están a la base de nuestra relación para enriquecerla todavía más. Enriquecerla en el plano comercial, en el plano de inversión, en el plano de cooperación, y tenemos importantes proyectos de cooperación para temas sociales, para temas medioambientales, para luchar contra el cambio climático, para luchar contra, por ejemplo, el crimen organizado, la droga, proyectos de cooperación de educación, como el programa Erasmus+, proyectos para aumentar las relaciones culturales, y tenemos muchas relaciones culturales. O sea, mi última palabra es para un llamado para que esta alianza, digamos, de alguna forma diplomática que tenemos en este tema, sea también la base para que sigamos enriqueciendo todavía aún más, si cabe, estas relaciones estrechas que, como digo, se basan en unos valores comunes que compartimos y sobre los que podemos construir relaciones muy fuertes. Muchas gracias. Las gracias a usted, embajador Frontini. Gracias por su presentación. Por favor, manténgase en sesión porque vamos a abrir el debate, por si acaso hubiese alguna intervención de algún congresista que quiera participar. Por favor, puede pedir el uso de la palabra, de ser el caso.